una gentileza extraordinaria el hecho de que haya tenido a bien honrarme con la participación en este espléndido simposio. Y ya lo señalaba el doctor Dircuri, que la Academia Mexicana de Cirugía está comprometida siempre con los proyectos profesionales que traten de estar a la vanguardia para que podamos realizar una mejor medicina en nuestro país. Y el mejor ejemplo de la medicina que se está haciendo es precisamente la contribución del Centro Nacional de Trasplantes, como ustedes han podido apreciar en esta noche. Por supuesto que quiero agradecer también la gran oportunidad que ha otorgado el señor académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, nuestro señor presidente de esta corporación, que es sensible y un espíritu institucional ha acogido los proyectos de la academia y está promoviéndolos e impulsándolos para que la continuidad precisamente sea uno de los factores de impacto y de éxito en verdaderamente ofrecer a nuestra sociedad la mejor medicina. Y vean ustedes que en el transcurso de esta noche yo me siento, además de halagado por estar aquí con ustedes, me siento privilegiado por la información que se nos está otorgando, pero sobre todo por esta visión que se ha plasmado en el trayecto de la existencia de esta gran institución, el CENATRA, conocido coloquialmente, que está evidenciando cada vez que nuestro país puede estar a la altura de la mejor medicina del mundo. En la introducción espléndida también del doctor ya nos mostraba que hubo individuos que soñaron, pero que sobre todo trabajaron para poder desarrollar estrategias y poder concretar sueños. Y ya lo decía una gran personalidad universal, que todo lo que se puede soñar se puede concretar, pero siempre y cuando se asuma un compromiso y un trabajo. Pero finalmente, este es uno de los mejores ejemplos de cómo también CENATRA ha podido avanzar gracias a estas alianzas estratégicas que se tienen. Y finalmente, el punto medular que también quiero poner a la consideración de todos ustedes esta noche, que debiera ser al final, pero estoy empezando por ahí, es cómo se empiezan a crear nuevos campos de desarrollo para este médico cirujano en lo profesional, que tenemos una gran cantidad de materia, de masa crítica de gente importante en capacidades y en entusiasmo y en juventud, como para poder expandir estos universos y no solamente pensar que si no se hace una cirugía o una especialidad con un cierto reconocimiento en especial, ya no podremos nosotros desarrollar buena medicina. Y en el caso de los procuradores yo creo que es el mejor ejemplo de estar abriendo nuevas posibilidades, nuevos caminos que van a ser de extraordinario impacto y que van a ser los que hagan el cambio fundamental para que México pueda incrementar con mucho que necesita el número de trasplantes que hoy por hoy, si bien es cierto, se han logrado, pero que todavía nos falta mucho por hacer. Permítanme ustedes poner a consideración el hecho de que la ciencia avanza y con ello la posibilidad de vivir por más tiempo y en mejores condiciones. Y por supuesto que el ideal es vivir más, pero mejor. De tal manera que hoy por hoy ya se presentan algunas circunstancias, por ejemplo en España, de cómo individuos longevos entre los 60 y 70 años desean compartir sus órganos para que alguien más pueda sobrevivir. Y esto es importante porque también requiere que nosotros trabajemos con mucho con la sociedad y para la sociedad. Hoy es una realidad, ya lo decíamos, que podemos prácticamente trasplantar cualquier tejido, cualquier estructura, siempre y cuando seamos juiciosos, tengamos los protocolos adecuados, lo desarrollemos en instituciones con una infraestructura suficiente, eficiente
y, por supuesto, con un personal altamente calificado. Pero también está implícito estos dos grupos importantes que nutren a los programas de trasplante: aquellos donadores vivos, así como los pacientes que han fallecido por alguna otra circunstancia. Y ustedes estarán de acuerdo que nuestro país está caracterizado por contar con una población extraordinariamente generosa, como lo estamos percibiendo ahora con los desastres naturales muy vigentes, muy actuales, y que el pueblo está respondiendo de una manera extraordinariamente generosa. Vean que esta generosidad de nuestro país, de nuestros compatriotas, impacta también en los programas de trasplantes. De tal manera que en lo que refiere a esto, nosotros ocupamos el número 9 a nivel mundial de trasplantes de vivos, encima a veces de España y Canadá y otros mismos países del primer mundo, y que ocupa el cuarto lugar después de los Estados Unidos, Norteamérica, India y Turquía en el trasplante de órganos vivos. Si bien es cierto, se han hecho avances significativos para lograr más y mejores trasplantes, y que hoy también es posible ofertar los multitrasplantes en un solo individuo, México todavía sigue teniendo una tasa extraordinariamente baja en relación a lo que es el origen del material cadavérico. De tal suerte que si nos comparamos con España, estamos sumamente bajos en el número. Pero lo más importante es de que vean ustedes cómo se ocupa con muy poco estado el número de cadáveres que se producen en nuestro país, sobre todo por muertes violentas. Aquí, solamente para recoger los datos del mismo Senatra, en el cual ustedes ya vieron esta gráfica, pero vean cómo la donación de órganos de vivos se ha incrementado en forma significativa. Y si bien es cierto, hay cierto repunte en el origen cadavérico, la verdad es de que sería más deseable que pudiéramos nosotros tener la capacidad, la sensibilidad y el compromiso por tener un mayor número de gente que pueda en un momento dado donar. Y esto lleva tiempo. ¿Qué se necesita para que podamos tener esta materia prima tan valiosa que efectivamente no es vendible, no es comerciable? Pues en primer lugar de una legalización, de una legislación adecuada, que es un hecho que se ha trabajado y se ha trabajado mucho y que seguirá perfeccionándose seguramente. La red de coordinación de trasplantes que está trabajando efectivamente, como ustedes ya lo pudieron apreciar en la presentación en cuanto a los registros, en la coordinación de estos procuradores de órganos que hoy por hoy tienen la fortuna de estar capacitados y que necesitamos que haya muchos más de estos con la calidad que debe de estar preparado y que está garantizando todo un programa académico. Por el momento, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades que se están asociando a este proyecto. También es importante que trabajemos más sobre la auditoría continua de las muertes cerebrales para poder ser oportunos en la intervención y en la procuración de órganos. Por supuesto, seguir contando con este apoyo de la Oficina Central como agencia de soporte, y qué mejor que sea así como también el pensar en que hay un gran esfuerzo de los médicos por capacitarse, pero que a veces no tienen las oportunidades laborales e institucionales como para poderse desarrollar con plenitud, debido a las vicisitudes de exiguas plazas en algunas circunstancias, en otras en tener presupuestos. También pensar cómo pudiéramos aligerar la posibilidad del recurso económico en la práctica privada a través de los seguros de gastos médicos o pago de terceros, en el cual también podríamos trabajar muchísimo en este aspecto. En la atención también a los medios de comunicación, con el objeto de permear a nuestra sociedad, no solamente cada año con la celebración del Día Nacional del Trasplante, sino
que cotidianamente estemos permeando esta cultura. Ya no digo nueva porque ya no es nueva, es una cultura perfectamente aceptada, apreciada, pero sobre todo necesaria en nuestro universo. Y finalmente, ¿qué sería lo ideal? Que pese a esa disparidad en las formas de operar de los sistemas de seguridad social con los que contamos, tanto los gubernamentales como los privados, nosotros pudiéramos verdaderamente hacer esta intercambiabilidad y poder favorecer que muchos de estos trámites engorrosos pudieran quitarse estas barreras para hacer más eficiente nuestro trabajo cotidiano. Es importante diseñar programas, los tenemos. Es importante propiciar los cambios radicales en la organización, los que se están haciendo ahora con la misma Senatra, y es evidente que el actual sistema no funciona del todo, de tal manera que deberemos ser críticos y deberemos de trabajar en esos puntos débiles para poderlos innovar, modificar o cancelar. Y sobre todo, también, si bien es cierto, estamos desarrollando experiencias nacionales muy importantes, seguir en comunidad con la comunidad internacional con el objeto de que podamos nosotros intercambiar las experiencias. Esto es importante porque este órgano que es nacional debe de ser el órgano rector que pueda impulsar los cambios legislativos a nivel de lo que son estas cámaras de diputados y senadores, para que sigamos implementando los modelos de planeación y no por sistemas estatales de salud, sino que debemos de uniformar este esfuerzo y tratar de tener estrategias todos comunes. Esto nos dará mucha facilidad en cuanto a la función y evaluar, ya que no todos los hospitales deben tener los programas de donación y trasplante, pero sí deberemos de ser mucho más ambiciosos en crear nuevos focos, nuevos polos de desarrollo, amén de que no sea en el Distrito Federal, sino en cualquier parte de la República. Es importante también que como estrategias generales en nuestro país fortalezcamos la idea de estas redes hospitalarias donantes, transplantadoras, bajo la idea de una administración que no favorezca la desigualdad. Yo creo que si uno de los actos más sublimes que puede tener precisamente el trasplante de órganos es la democracia que debe permear en todo este tipo de decisiones y sobre todo hacerle llegar a cualquier persona que lo necesite sin problema, sin contar la raza, sexo, posición social, religiosidad, etc. Es importante también que analicemos algunos problemitas mundanos como son la economía. Necesitamos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda liberar y generar cierta mayor capacidad de un presupuesto que nos permita incentivos para los profesionales y, por qué no, hasta bonos de productividad en las instituciones, pero sobre todo a la par de la calidad que estos puedan lograr como mínimos indispensables para poder desarrollar exitosamente estos programas. Y por supuesto, algo que todavía está por trabajar es asumir los costos de la inmunosupresión. Ustedes saben que la técnica, la indicación está perfectamente bien dominada y se está avanzando con mucho en la procuración de órganos, que hace falta más, sí, pero donde tenemos el verdadero problema es que después del éxito que hemos logrado con ese trasplante y después de haber liberado los clamps para que ese riñón o ese órgano quede sin isquemia y que pueda volver a funcionar, que es el momento mágico que nosotros buscamos siempre cuando se desarrolla este procedimiento, es precisamente que apenas empieza el paciente a enfrentarse día a día con el manejo inmunosupresivo que hoy por hoy sigue siendo costoso y a veces difícil de mantener. Y por supuesto, aquí me permito sugerir algunas estrategias, pero entre ellas el seguro popular, porque son pacientes altamente recuperables que pudieran reintegrarse a la sociedad y por supuesto que pudieran revertir y apuntalar con su trabajo y su desarrollo profesional al reintegrarse a sus actividades como una capacitación más para que este sistema pueda mejorar
tratando de generar recursos. Las estrategias generales, lo más importante es fortalecer el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes, que lo están haciendo y no lo están haciendo bien, lo están haciendo extraordinariamente bien. Yo tengo la idea, y se los puedo garantizar, que si hay un registro en este país que tiene la calidad y la veracidad, la reproductibilidad, pero sobre todo la capacidad de exponer sus datos, es ENATRA. Yo los invito a que ustedes, como usuarios de Internet, visiten su página y se percaten de que no hay ni siquiera ningún egoísmo por compartir la información, por compartir estadísticas, por compartir avances, pero también por compartir las limitaciones que todavía se tienen presentes y que en eso estamos luchando. De tal manera que este centro tenemos que fortalecerlo como el órgano rector y coordinador único de la donación de trasplantes, que ya es un hecho, pero cada vez darle más esa capacidad de poder él tomar las decisiones y además establecer las políticas que se deben de implementar en cualquier parte de nuestro país. Darle, por supuesto, facultades y responsabilidades en cuanto a los procesos de certificación con las instituciones, de resolución, pero sobre todo también de supervisión en algún momento dado, para que ellos puedan promover, como lo están haciendo, pero también capacitando con mayores recursos con el objeto de que pueda ser financiado. Y tratar de vincular que después que se ha formalizado el proceso educativo en este nuevo profesional, tenga cabida en el sistema de salud automáticamente para que lo que él pudo desarrollar en su aprendizaje lo pueda aplicar y sea altamente rentable. Discúlpenme que lo diga en este término, pero así es la realidad y que pueda ofertar un mejor servicio. Y finalmente, pues seguir enriqueciendo lo que se está haciendo, el registro y el control de las actividades. Pese a que nuestra sociedad es generosa, todavía hay algunos tabús que nos cuesta trabajo derribar. Si bien es cierto, las 3/4 partes de los individuos encuestados en un estudio aceptan la posibilidad de otorgar sus órganos en el momento de presentarse la circunstancia, fíjense ustedes, todavía hay un importante porcentaje que piensa que podría pensarlo o considerarlo. ¿Cuáles son las razones expresadas? Lo más importante es darle vida a otro después de la muerte, sentir empatía, solidaridad y un número no especificado, evitar la destrucción inútil de muchos órganos que pueden ser extraordinariamente valiosos. Si se está muerto, no se sirve de nada, y si hay alguien quien lo pueda servir, es lo mejor que se puede actualizar. De tal manera que fíjense ustedes, si bien es cierto hemos logrado mucho en estos años, nos falta mucho más por hacer, sobre todo porque también tenemos todo lo que es una avalancha de necesidades reales de muchos problemas crónicos que son susceptibles de ser manejados con trasplante, en especial, por ejemplo, como es el caso de riñón, uno de los más comunes. De tal manera que se considera que hay 7 por 1 millón de personas que se someten a la donación de uno de sus miembros, y una quinta parte de 40 por millón que se necesitará para cubrir la cuota requerida. La lista de trasplantes es extraordinariamente grande y se ha superado en el 2012 más de los 3.500 pacientes. Esta es la cifra más alta de su historia, pero que lo tenemos gracias precisamente a que somos capaces del acopio de la información. De tal manera que cuando un potencial donador fallece, tiene muchas posibilidades de que, amén de lo que él fallezca, puede él tener el privilegio y la oportunidad de que al compartir sus órganos 7 personas salgan beneficiadas por alguna circunstancia, 2 personas de ayudar a recuperar su vista. Sin embargo, todavía esta limitación está por la carencia de información generalizada, sobre todo en las instituciones de salud de México, en el cual cada uno, desde el más modesto de los centros de salud, así como las instituciones
de elevado nivel de excelencia científica promuevan precisamente la conciencia y la cultura de la donación de los órganos. Esto se traduce no en campañas ni en días, en programas permanentes, que podamos mejorar las infraestructuras de estas instituciones específicamente en este aspecto y sobre todo seguir, como decíamos, tratando de promover la mayor formación de profesionales y con, por supuesto, mucho más importantes. Si bien es cierto, extraer un órgano no es fácil, ya que se necesitan muchos requisitos. Estos son prácticamente todos manejables en nuestro país. Lo importante es la sincronización, que es uno de los verdaderos éxitos que ahora se tiene precisamente con el trasplante, la intercambiabilidad que se tiene de poder llevar un órgano o varios órganos, no solamente de un hospital a otro en una ciudad, sino en toda la República. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. De tal manera que tenemos que trabajar más con el gobierno para que tenga mayor sensibilidad y apoye estos verdaderos programas. Abrir más hospitales, pero realmente se requiere mucho dinero. Se requiere de grandes médicos y capacitados, con muchas disciplinas que deben de participar en estos procesos sociales y que, lo más importante, hagamos divulgación en el público. También en muchos de nuestros colegas que tenemos una ignorancia magra en este aspecto. Y por supuesto el sistema sanitario en que tendremos que mejorar. Ya con antelación les han presentado a ustedes algunas estadísticas que no es el momento de presentar de los logros. Lo más importante es llevarse este mensaje. Donar es vida. Podemos hacer nosotros donantes y por lo tanto generar nuestra vida. Es un compromiso que debiéramos asumir hoy todos los que aquí estamos presentes. Debido a que deberemos de quitar todas estas barreras que nos impide a la sociedad ofrecer nuestros órganos en un país donde tenemos a mucha gente que pueden tener muchas oportunidades para sobrevivir. Pero finalmente, ¿cuál pudiera ser la intervención de esta academia? Por supuesto que ante el trabajo extraordinario de este centro que ustedes han podido constatar, es importante que también cada uno de nosotros contribuyamos para que en la sociedad promovamos la cultura de la donación cadavérica y que ayudemos a que haya esa cultura a través de programas y, por supuesto, tratar de convencer a quien debamos de convencer para que la inmunosupresión hoy sea una realidad para todos este tipo de individuos. Es importante seguir trabajando a las 24 horas en muchos aspectos que no es el momento de analizar, pero por supuesto que es necesario que nosotros tengamos en cuenta los estímulos económicos para quienes hacen trasplante, porque se hacen cualquier día de la semana, a cualquier hora, y sobre todo, a veces se repiten los eventos en forma inesperada y hay que aprovechar esto. Además, tenemos que vencer muchos otros aspectos. Normar los cursos de alta especialización por las instituciones de educación superior para definir programas únicos dependiendo de lo que estemos nosotros tratando de trasplantar. ¿Quién debe de certificar a los que hacen trasplantes y controlan a los pacientes? ¿Cuál es el papel que pudiera tener una sociedad médica como es la Sociedad Mexicana de Trasplantes? Incentivar a que dentro del currículum universitario de pregrado se incluya la cátedra de trasplante, con el objeto de que el alumno desde temprana edad pueda estar expuesto a este maravilloso mundo de posibilidades y de vida. Estimular y participar con las fundaciones, asociaciones que puedan colaborar precisamente este gran movimiento nacional. Pero sobre todo también promover y vigilar la conducta ética y permanente
en todos los participantes y programas. Eso le va a dar claridad, transparencia, certidumbre y se seguirá trabajando en la confiabilidad que ha podido desarrollar precisamente este tipo de actividades. Finalmente, quiero poner a consideración a ustedes las siguientes conclusiones. Es fundamental que mantengamos ese triángulo bioético del trasplante en la corresponsabilidad del médico, el paciente, la institución. El trasplante es y seguirá siendo una actividad humana excelsa para todos los que intervengan en el mismo. Lograr que este acto de vida prevalezca como una opción terapéutica y que tenga un impacto favorable en la salud pública. Además de que sea una alternativa equitativa para cualquier miembro de la sociedad. El trasplante, decíamos, es un gran recurso terapéutico perfectamente probado, viable, eficaz y seguro. La Academia Mexicana de Cirugía, en este afán de abrazar estos ideales, que son muy reales, debe de colaborar, establecer estrategias, promover iniciativas que hagan una realidad con justicia, transparencia y accesibilidad cada vez mayor al trasplante en México. La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Y este es el mejor ejemplo que nosotros podemos inspirarnos para asumir nuestro compromiso como profesionales, como institucionales de la salud. Muchas gracias.